Sí. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Si quieres empezamos a grabar ya. Este es Radha Burnier, de jovencita. Y esta es su invocación. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración de todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Esto es de Radha, que ya la conocemos, de Radha Burnier. Vamos a continuar, vamos a ver ahora un libro profundo, se llama El hombre, Dios y el universo, de Taimni, es el tercer libro de él que vamos a ver. Es más largo, es más complejo, está lleno de esquemas. Y vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar en los detalles del libro. Bueno, vamos a empezar con un poco de Pitágoras para poder entrar un poco en los detalles del propio libro de Taimni. Vamos a hablar de matemáticas, números, puntos, intervalos y formas, aunque realmente es enorme el acervo de Pitágoras. Esto no es una síntesis, ni mucho menos, simplemente son algunas ideas para poder entrar un poco más adelante en el libro de Taimni. Bueno, ¿qué nos dicen los pitagóricos? Que hay un solo número, el 1, que se repite ad infinitum, es decir, se repite pues, todo lo que queramos nosotros imaginarnos que se pueda repetir. El número 1 le preguntaban a Pitágoras, bueno, ¿y el 800 qué es? Pues es 800 veces 1, y el 4000 es 4000 veces 1, pero siempre el número único es el 1. El número 1 es un punto también, que es el punto 1, es decir, el punto con su propio número. El punto 1 es una combinación de una energía con conciencia y la materia que lo agrega y le da la forma de punto. Cuando este punto se multiplica a sí mismo, genera el 2 y así sucesivamente, lo mismo que los números. La continuación recta de puntos, es decir, de trozos de materia de Prakriti que tienen su propia energía, forma una forma. Y esta forma es la línea. El cruzamiento de dos líneas forma la cruz. El desplazamiento a través de un radio determinado que parte de un punto central crea el círculo. El triángulo también se crea como una sucesión de puntos, en donde hay una idea general que lleva, el que esta forma sea creada en el mundo fenomenal, el cuadrado, el rectángulo, el cubo, y así hasta el duodecaedro. Todos son creaciones y múltiplos de puntos generadores de formas. Bueno, esta es la primera idea importante que los pitagóricos trabajan. Como sabemos, los pitagóricos trabajaron en una región de la antigua Grecia que se llamaba Crotona. Fue un gran reformador. La historia es impresionante, la historia de Pitágoras. Y como reformador, por supuesto, reformó todo, pero también tuvo esta escuela con un montón de detalles que vamos a revisar, no tantos, pero sí lo suficientes para poder entrar en el libro de Time. Bueno, las ideas como formas perfectas, es decir, las ideas son formas potenciales y son perfectas. En el mundo de las ideas aquí nos pasamos un poco a Platón. Y todas estas formas son secuencias numéricas que en la forma perfecta existen potencialmente y en su forma menos perfecta existen fenomenalmente. Noumenalmente son perfectas, fenomenalmente tienen cierto grado de imperfección, pero mientras más cercanas están a las partes superiores, tienen mayor grado de perfección, mientras más alejadas están, tienen menor grado de perfección. Entonces se manifiestan en el mundo de las formas como tales, es decir, como estas figuras, es decir, como formas cuasi perfectas, es decir, en el mundo fenomenal, de la parte más alta hacia abajo, ya hay una cuasi perfección. La filosofía de Pitágoras guarda estrecha relación con la escuela jónica, en cuanto a que busca resolver por medio de un principio primordial el origen y la constitución de todo el universo, visto como un todo. Pero al igual que Anaximandro, abandona la hipótesis de Tales y Anaxímenes, suplantando el terreno de lo físico por el de la metafísica. Es decir, hay un avance enorme en la escuela jónica, pasan de lo físico a lo metafísico, y toda la escuela peripatética, es decir, la escuela seguidora ya de los tres grandes filósofos, específicamente de Aristóteles, que son los peripatéticos, ya automáticamente creen en esto. Creen que entonces que hay un mundo fenomenal, virtual, no manifestado, noumenal, que es el mundo metafísico, y otro que es el plano en donde se manifiesta todo.
Y esto en realidad viene desde antes, de la escuela jónica. Y aquí vienen algunas aclaraciones de esta misma escuela. La escuela jónica, los miembros más adelantados de esa escuela, eran tales Anaximandro y Anaxímenes. Y este se considera la primera filosofía científica. Los Mil, porque todos eran de Mileto, presentaron una visión de la naturaleza en términos de entidades, metodológicamente, perdón, ya se me movió esto, metodológicamente tengo que mover el cuadrito para poder leer esto. Entonces, presentaron una visión de la naturaleza en términos de entidades metodológicamente observables e inteligibles por sí mismos, es decir, la parte secuencial que posteriormente los pitagóricos ya trabajarían como esta sucesión de puntos para la generación de las formas. El sistema filosófico post-aristotélico suele atribuirse a Pitágoras o a los pitagóricos, la adopción del monismo, es decir, una causa única de todo. Principios incorpóreos con los que surgen primero el número, después el plano, después las figuras sólidas y finalmente los cuerpos del mundo sensible, es más o menos lo que ya habíamos comentado hace un momento. Se adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares. Después de los puntos, de las formas, empiezan los intervalos, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical, en donde la música y la matemática se emparentan. Diógenes Laercio, famosísimo, se le atribuye la invención del monocordio, un instrumento musical de una sola cuerda tensada. Ilustra la ley según la cual la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda, y con lo cual entonces tenemos una enorme multiplicidad de tonos, dependiendo de la longitud que tenga la propia cuerda, en cuyo cada tono va a representar un estado vibracional específico. Todo esto en la antigua Grecia, toda esta serie de descubrimientos. Bueno, Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa en Crotona, en Italia, como es sabido que ahora es un balneario, pero antiguamente era un lugar muy serio. Como es sabido, tuvo numerosos seguidores que vivían en estas sociedades en forma permanente, no tenían posesiones personales para pertenecer a esta comunidad pitagórica, deberían desprenderse de sus posesiones personales y eran totalmente vegetarianos. Llegó a tener 300 seguidores, pero llegaron a tener otras branches, ¿cómo se llama? Otros lugares en donde se practicaba el pitagorismo, pero la central fundamental estaba en Crotona. Llegaron a conformar este grupo selecto que escuchaba con atención las enseñanzas de Pitágoras directamente y debía observar estrictas reglas de conducta, no nada más el vegetarianismo y el privarse de posesiones personales innecesarias. Las máximas se pueden dividir en estas que siguen. En su nivel más profundo, la realidad es de naturaleza matemática, es decir, toda la creación que van a ver del mundo de las formas y de las mundas previas a estas deben tener una base matemática. La filosofía puede usarse para la purificación espiritual. La filosofía es una herramienta para que el ser humano pueda purificarse de la materia y por lo tanto orientarse hacia el espíritu. Que el alma puede elevarse para unirse con lo divino, es decir, un principio de evolución. Que ciertos símbolos son de naturaleza mística, es decir, ciertas progresiones o secuencias de puntos que incluyen ciertas formas específicas son de alguna manera como llaves para abrir portales a través de los cuales pueda uno entrar a la naturaleza mística. Esto es muy importante, lo vamos a ver con más detalle después. Que todos los miembros de la hermandad deben guardar absoluta lealtad y secretismo, cosa que ya se ha mencionado también en otros momentos. La lealtad es fundamental y el secretismo también, para evitar manipulaciones o deformaciones de la enseñanza y para evitar pues, todo lo que ya sabemos, cada vez que el, 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 el cuerpo fundamental de lo que se comparte por parte de la naturaleza divina hacia la humana debe ser cuidado para que no sea deformado. Bueno, y lo último que vamos a ver de Pitágoras antes de entrar ya al libro de Taylor. Cada punto, ya vimos, tiene un porcentaje de conciencia y un porcentaje de materia. Ya lo habíamos comentado, mientras más elevado hay más energía y menos materia, mientras menos elevado viceversa. Cuando la materia es excesiva no puede coincidir con las instrucciones superiores y yerra en la forma, es decir, la forma se va pervirtiendo, se va modificando, se va haciendo más burda y grosera en la medida en la que baja a puntos de mayor concentración de materia. Durante la evolución, medida por la voluntad y por la mente, se recupera la perfección perdida. Por eso dice Mateo, por lo tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, a través de la evolución vamos otra vez recuperando esta perfección.
Y de este lado tenemos pues ya el modelo que aparece en Fedro, nos pasamos a Platón, donde las formas dotadas de movimientos funcionales adquieren el poder de decidir entre varias posibilidades. Una es la evolución, una evolución muy vertical, una evolución parcialmente vertical, una evolución ligeramente vertical, una estasis o hacia abajo, una perversión, etc. Todas esas ya las toma el ente, que está dada por el cochero, y la voluntad, que es de alguna manera la potencia para que esto pueda llevarse a efecto, y es el famoso modelo del carro alado de Fedro. Y aquí viene la disquisición de cómo ocurre esto. Una vez que somos dotados de mente, automáticamente tenemos ya la posibilidad de elegir dentro de los muchos portales que hay el que nosotros queremos seguir como camino para evolucionar, para mantenernos o para involucionar. Y dice Fedro, esta es una síntesis, hemos distinguido en cada alma tres partes diferentes por medio de la alegoría de los corceles y del cochero. Sigamos pues con la misma figura. Uno de los dos corceles, decíamos, es de buena raza, el otro es vicioso. Es decir, el ser humano entonces, en el ser humano coincide un caballo similar al de los dioses, porque los dioses tienen dos caballos de estos que son de buena raza, y otro similar al de los animales, que son dos corceles que son más bien viciosos, que van hacia el fango, hacia el lodo, hacia abajo. Pero ¿de dónde nace la excelencia del uno y el vicio del otro? Esto es lo que no hemos dicho y lo que vamos a explicar ahora. El primero tiene soberbia, planta, formas regulares y bien desenvueltas, cabeza erguida y carnerada, es blanco con ojos negros, ama la gloria con sabio comedimiento, tiene pasión por el verdadero honor sin que se le castigue a las exhortaciones y a la voz del cochero, es decir, de la auriga. El segundo, el vicioso, tiene los miembros contrahechos, toscos, desplomados, es decir, tiene una forma menos vinculada a la perfección, que ya lo habíamos visto con los pitagóricos. La cabeza es gruesa y aplastada, el cuello corto, es negro, sus ojos verdes ensangrentados, no respira sino furor y vanidad. Sus oídos velludos están sordos a los gritos del cochero y con dificultad obedece a la espuela y al látigo. Entonces, esta primera descripción sigue el formato pitagórico de que mientras más hundidos en la materia estamos, menos similares somos a las figuras perfectas. Más adelante del diálogo de Fedro, el ser humano está sometido permanentemente por las fuerzas que provienen de estos dos corceles. En realidad son fuerzas del cuaternario en la parte superior y de la parte superior del alma humana. Esta tensión ejercida por el auriga, el pensador, le obliga a vigilar permanentemente lo que decide. Es decir, si el auriga se duerme, pues los caballos empiezan a tirar por su cuenta. Pero si hemos fortalecido demasiado al caballo vicioso, es decir, al caballo que va hacia abajo, pues ese arrastrará al otro caballo y toda la estructura irá hacia abajo. Si al que hemos fortalecido es al caballo superior, al caballo que es similar al de los dioses, entonces cuando el auriga deja de mandar o se distrae, entonces este por lo menos mantendrá su fuerza, mantendrá su nivel o incluso podrá evolucionar. Esta tensión ejercida sobre la auriga entonces le obliga permanentemente a estar atento a lo que decide. Si por alguna razón el ser humano se percata de que se está dejando arrastrar hacia el cuaternario, requerirá herramientas y estrategias para recuperar una posición intermedia o ascendente. Platón aseguraba que era posible, a través de la lógica del concepto, serie de preguntas y respuestas, avanzar desde el mundo sensible hasta el inteligible, es decir, ascender de los conceptos imperfectos a los conceptos cercanos a la perfección del mundo de las ideas y de esta manera lograr el ascenso. Platón propuso dos técnicas, la intuición y la reminiscencia. Bueno, con esto ya tenemos una introducción a lo que vamos a ver ahora de Taimni. Mucho de esto ya lo sabíamos todos, me imagino también en el auditorio ya deben haber tenido alguna idea de todo esto. Bueno, vamos ahora con la ciencia bajo la lupa de la teosofía. Y ahora vamos a ver que en este libro de Taimni tiene un montón de esquemas, perdón por que siempre volteo las letras, pero ahí quiere decir esquemas. Entonces Taimni, una teosofía a base de esquemas. Y entramos ahora sí con Taimni. Primera idea. Mientras el ocultismo proclama, por una parte, que se ocupa de esta misma verdad trascendente que subyace en todas las formas de existencia. Ojo, verdad trascendente que subyace en todas las formas de existencia, es decir, toda la parte metafísica, la parte noumenal que está por detrás, por debajo y que de alguna manera propicia
la existencia de lo fenomenal o físico, es lo que está diciendo acá. Y trata de hacer su presentación lo más verdadera y efectiva posible. Por otra parte, afirma el ocultismo también que ninguna presentación en el plano intelectual de verdades ocultas representa toda la verdad o la verdad real. Otra vez, esto tiene mucho que ver con lo que ya vimos de los pitagóricos. La verdad, cuando se manifiesta en el plano físico, ya ha perdido mucho de esa verdad por la razón de que en el plano físico la densidad de materia es muy alta y por lo tanto la capacidad que tiene esta materia de configurar, entender, comprender, analizar o incluso reproducir las verdades absolutas del mundo de las ideas es limitada. A lo sumo, tal presentación solo podrá dar algunas débiles, borrosas vislumbres de esta verdad para que la gente pueda sentir intuitivamente su magnitud y su belleza. Es decir, esta deformación dada por el exceso de prakriti en las ideas fundamentales que a la hora de brotar en el plano de manifestación físico vienen alteradas, puede ser resuelto esto a través de la intuición. La intuición entonces puede pescar la historia completa, es decir, el relato, la fábula, la parábola o la figura retórica que se utilice para expresar una verdad, y a la hora de observarla puede, a través de la intuición, tratar de recuperar el mensaje que ha sido debilitado o alterado o disminuido. Entonces, intuitivamente su magnitud y su belleza dentro de su propio corazón, y entonces puede empezar a buscarla seria y permanentemente. Bueno, ya analizamos lo que dice este párrafo, ahora lo voy a volver a leer para que veamos exactamente lo que dice. Mientras el ocultismo proclama, por una parte, que se ocupa de esta misma verdad trascendente que subyace en todas las formas de existencia y trata de hacer su presentación lo más verdadera y efectiva posible, por otra parte también afirma que ninguna presentación en el plano intelectual de verdades ocultas representará toda la verdad o la verdad real. A lo sumo, tal presentación solo podrá dar algunos débiles, borrosas vislumbres de esta verdad, para que la gente pueda sentir intuitivamente su magnitud y su belleza dentro de su propio corazón y comience a buscarla seria y permanentemente. Bueno, es un párrafo muy comprimido en donde está prácticamente teniendo parte de lo que ya los pitagóricos habían expresado. Bueno, ahora vamos con los libros pues, más antiguos, más sagrados, más importantes que están detrás de estas verdades. Si bien los Vedas y los Upanishad insisten reiteradamente en que este principio superior y sutil de la existencia está más allá del intelecto y la palabra, otra vez lo mismo, aún así, su propósito principal parecería ser el dar a quienes lean estas obras reveladas una certeza de que tal realidad última existe en el corazón del universo manifestado y de que realizarlo en creciente medida es el objetivo supremo del quehacer humano. Estas obras están llenas de insinuaciones directas, bellas narraciones y representaciones simbólicas de este principio desconocido e intelectualmente incognoscible, y de los medios que pueden adoptarse para lograr realizaciones cada vez más vívidas de su naturaleza dentro de las profundidades insondeables de nuestra propia conciencia. Es obvio entonces que el pensar en investigar acerca de lo absoluto o de Parabrahman no es desalentado, sino por el contrario, es considerado como el objeto más elevado al que puede aplicarse a investigar el intelecto. De lo que sí tiene que percatarse el estudiante de la sabiduría divina no es de pensar acerca de esta realidad última, sino de creer que sus pensamientos sean el conocimiento de esa realidad. Es incognoscible y, sin embargo, el más profundo objeto de investigación filosófica. Y aquí es donde aparece una de estas grandes paradojas. Por un lado es incognoscible y por otro es el objeto más importante de la investigación y del rastreo filosófico. Es decir, la filosofía trata de acercarse lo más que puede a esto, sabiendo que nunca va a conocerlo ni abarcarlo completamente. Con lo cual se produce un limbo entre lo incognoscible, donde lo incognoscible se hace parcialmente cognoscible y en donde las limitaciones del ser humano, que son muchas desde el punto de vista intelectual, se acerca a este punto y los dos se tocan. Y al tocarse se generan los esquemas, que es lo que nos va a dar Taimni, para tratar de entender entonces grandes verdades complejas a través de esquemas que pertenecen a este limbo, a este espacio que se va más allá de lo intelectual
y que no toca lo incognoscible, pero sí de alguna manera vislumbres, como dice HPV, como dice Blavatsky, hay ciertas vislumbres, se detienen ellas para generar esquemas, esquemas que vienen del número del mundo de las formas y que nos van a dar mucha idea acerca de cómo es esa realidad metafísica para todos. Bueno, pues otra vez entonces aquí tenemos dos lecturas muy recomendables para poder estimular la intuición en los teósofos, que son los Vedas y los Upanishads. Hay grandes relatos alegóricos de los Vedas, como sabemos, y por supuesto hay también enormes, están al alcance de todos los relatos de los Upanishads. Emparentarse, acercarse, leerlas, dejarse influir por estas historias para despertar la manera de entenderlas a través de la lectura simbólica que hace la intuición de ellas es un ejercicio deseable para los teólogos. Bueno, vamos a tratar de comprender mediante la instrumentalidad del intelecto, así le llama Taimni, una realidad que está no solo más allá del alcance del intelecto, sino también del Buddhi y de Atma, aún más allá del alcance de la experiencia de aquellos elevados adeptos que pueden sumergirse en lo más profundo de sus propias conciencias. Aquí está hablando entonces Taimni de que vamos a acercarnos a este limbo, a este lugar no lugar, que a pesar de ser no lugar, tampoco llega tan alto como el verdadero no lugar, es decir, ya está hablando de Anupadaka y está hablando de Adi, de espacios donde no hay progenitores, no hay forma, no hay nada, está hablando del emptiness, está hablando de la vacuidad, está hablando de este espacio y de hasta dónde podemos estirarnos para tratar de entenderlo. Entonces, por eso dice acá que más allá del alcance del intelecto, sino también de la experiencia búdica y átmica. Bueno, entonces, incluso más allá de los más elevados adeptos que pueden sumergirse en lo más profundo de sus propias conciencias. Estamos tratando de atisbar en un misterio llamado la perpetua tiniebla y lo incognoscible, y solo podemos esperar que un tenue resplandor proveniente de las lejanías más profundas de nuestro ser, un tenue resplandor, ahí vienen las vislumbres, proveniente de las lejanías más profundas de nuestro ser, sea lo que pueda filtrarse y descender a nuestras mentes, es decir, a este limbo, satisfaciendo así, aunque tan solo parcialmente, nuestra hambre de conocimiento y que tal vez nos acerque un poquito, siquiera, a esa realidad que está rodeada de impenetrables misterios. La prosa es hermosa y nos está ubicando. Esta es la instrumentalidad intelectual para que el intelecto se diga a sí mismo qué es lo que está tratando de buscar y hasta dónde puede llegar en esa búsqueda. Si nos mantenemos conscientes de nuestras tremendas limitaciones y consideramos nuestros esfuerzos como meras tentativas de lograr información acerca de un país mediante un mapa y no de conocerlo, es decir, vamos a conocer el mapa pero no el país, otra vez el mapa es el limbo, es la parte límbica entre lo que queremos conocer y la realidad. En cualquier sentido, y esto viene de Braulillard, Braulillard trabaja muchísimo filosóficamente el tema del mapa y el territorio. Bueno, esta es la única manera de evitar el error en el que caen tanto el intelectual corriente como el consagrado, cuando confunden su conocimiento intelectual con el conocimiento real. ¿Por qué? Porque uno es teórico, o sea, no es lo mismo, bueno, ya lo comentaba alguna vez, hay un gran debate en ese sentido. El mismo Borges entró en este debate porque Borges de alguna manera eh, sumergido también en la filosofía de Braulillard. Él comentó alguna vez en un verso, dice, si como el verso afirma en el cratilo que el verbo es arquetipo de la cosa, dice, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Lo que dice él es que con una buena redacción, con una buena descripción de algo, puede uno tocar el arquetipo de la cosa y entonces en el nombre de rosa hay una rosa todavía más bonita que la propia rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Pero también están los detractores de esta idea y dicen que no, que para conocer el Nilo tiene uno que estar en el Nilo y para conocer la rosa tiene uno que tocar, ver, olfatear, percibir y tentar la propia rosa. Y eso viene mucho a colación a través de las charlas que damos por Zoom, que no dejan de ser, no dejan de tener ciertas limitaciones del resto de los sentidos para poder entrar un poco en la profundidad del contacto entre los seres humanos, que se tocan de diferentes formas cuando están de manera presente y se tocan de manera diferente cuando están virtualizados. Otra vez aquí hay un gran debate, porque incluso virtualizados
a través de los canales subjetivos, es decir, de los canales metafísicos, también nos tocamos. Es decir, entramos en una red en donde todos estamos conectados y entonces esto hace no necesario el que el contacto necesariamente físico pueda darse, sobre todo cuando hablamos de estas verdades tan complejas. Bueno, aquí viene el debate, por eso es que quería yo hacer este pequeño circunloquio para tratar de explicarlo con más detalle. Regresamos a lo que nos decía, si nos mantenemos conscientes de nuestras tremendas limitaciones y consideramos nuestros esfuerzos como meras tentativas de lograr información acerca de un país mediante un mapa y no de conocerlo, en cualquier sentido que se dé la palabra, podremos mantener la recta actitud de reverencia y humildad. No todos los lectores del mapa van a tener el mismo contacto con esa realidad. Algunos, los que tengan una capacidad de imaginación mucho más apropiada, tendrán un approach, un acercamiento a la realidad de lo que el mapa trata de mostrarnos. Y los que la tengan en menor grado pondrán sobre este mapa alguna serie de agregados y al poner los agregados se desviarán del verdadero mapa, es decir, de lo que el mapa realmente pretende mostrarnos. Esta es la única manera de evitar el error, por eso está hablando aquí de humildad. Es una actitud de reverencia y humildad. Ojo, eso es muy importante. Porque si no hay humildad, le pondremos detalles al mapa que no están y el mapa nos dará una idea de un lugar que no es el lugar al que pretenden llevarnos. Esta es la única manera de evitar el error en el que caen tanto intelectual corriente como el consagrado cuando confunden su conocimiento intelectual con el conocimiento real. Y además cuando comienzan a considerarse superiores a aquellos que ni siquiera poseen ese conocimiento y lo usan como parte de su complejo de superioridad para sentirse más poderosos y más importantes que aquellos que están incluso por debajo del conocimiento que ellos aparentemente han conseguido. Ser conscientes de nuestra propia ignorancia es el comienzo de la sabiduría. Esta es una frase súper profunda que dice Taimni, que también pertenece obviamente a la sabiduría antigua. Y el primer paso hacia el logro de este conocimiento real. No por eso decía el mismo Sócrates, ¿se acuerdan? Solo sé que nada sé, para poder arrancar entonces, sin prejuicios, libre de prejuicios, a tratar de entender cualquier, cualquier percepción de la realidad. No hay enemigo mayor del conocimiento real que la complacencia, que bloquea totalmente nuestro progreso, haciéndonos vivir en un mundo falso y en una satisfacción y seguridad ilusorias. Pues vean nada más el calibre que tiene Taimni a la hora de expresar las cosas que deben hacerse. Entonces él pone aquí la mente humana, que está en la parte más, los círculos más excéntricos eh, son los que generan mayor división y mayor separatividad en las letras. Eh, el ángulo es el mismo, pero conforme nos separamos del ángulo en los círculos excéntricos, vamos observando que la división se hace mucho mayor. En la mente divina es mucho menor y en la mente supradivina, en esta estructura, pues obviamente ya entramos a un proceso de unidad en donde la distancia no es el tema. Bueno, y aquí vienen algunos ejemplos. Les iba yo a poner también el ejemplo de la división celular, la división mitótica y la división meiótica, que más o menos sigue los mismos, sigue algo similar a esto que estamos viendo acá. Entonces hay un punto, dijimos que del punto y la asociación de puntos en los pitagóricos se genera pues, la totalidad de la forma, y aquí vamos a ver cómo lo expresa en sus esquemas Taimni para llevarnos a Sabda, Arta y Ñaña. Entonces tenemos que aquí están todos comprimidos en la unidad, después hay una primera división que genera tres espacios, un espacio comprimido o límbico que es de la A, que es Arta, entre Sada y Ñaña, y después tenemos que esto se sigue subdividiendo y se genera aquí un tercer espacio, mucho más definido. En el número 4, el espacio definido intermedio, que es el espacio de A, empieza a tener ya como su propia circunferencia el punto radial, es decir, desde el punto central, el radio entonces genera un espacio que fue hijo del espacio inicial y del espacio doble, y ahora es el espacio triple. Después empieza una separación funcional de los tres espacios, en donde todavía se comparten ciertas áreas dentro de los propios espacios y al final quedan ya tres áreas totalmente independientes. Entonces el proceso de división es muy similar al proceso mitótico que nosotros vemos en la biología, en donde una célula se adelgaza, hay una duplicación de los cromosomas, los dos cromosomas se alejan a los polos, luego se adelgaza la porción central de la célula y tenemos dos células totalmente nuevas que tienen ya la cantidad total de cromosomas y que además empiezan a replicar los productos intracelulares,
y así es como las células se van replicando. Bueno, entonces esta es la primera imagen que nos da Timely para poder entender desde el punto de vista visual algo que pudiera hacernos entender cómo se hace la duplicación, triplicación, etcétera, de cada uno de estos monos. Luego, el segundo punto que nos pone es lo que ya hemos visto de la excentricidad, entonces, que trae desde el punto de lo absoluto, él lo ve de la siguiente manera. Cuando tenemos un círculo muy pequeño, evidentemente desde el punto de vista temporoespacial y para nuestras mentes que funcionan de esa manera, nosotros podemos entender mucho mejor un esquema de esta naturaleza, en donde lo absoluto es un punto que aquí lo hace un poco más grande de lo normal para poder poner en el interior, el bautizarlo como lo absoluto, pero en realidad ese es un punto muy comprimido. A partir de ese punto aparece entonces ya Shiva y Shakti en el formato de creación, más adelante los logos cósmicos y manifestados, más adelante los planos entonces más altos que conocemos, que son Adi y Anupadaka, y más adelante y hasta acá empiezan ya los principios humanos, empieza la parte átmica, búdica, mental, astral y física, en donde la parte física, desde el punto de vista de la separatividad, ya tenemos en esta excentricidad, aunque aquí aparece muy comprimida, en realidad en el plano físico habría como varios estratos, en el astral también, en el mental también, y eso nos da una idea de la complejidad, pero lo más importante es que conforme nos alejamos del punto, lo primero que vemos es que el plano físico está muy alejado del punto, y que el primer eslabón para acercarnos a él es el astral, y después el mental, después el búdico y el átmico, y ese es más o menos el camino. Y esta simplificación de estos espacios nos indica entonces que en cada uno de estos planos en realidad existen muchos subplanos. Y él lo comenta, de hecho, en las obras, porque se acuerdan ustedes que en las famosas clases de la Logia Blavatsky ya había ella comentado que siempre hay principios séptuples y dentro de estos séptuples hay otra vez una subdivisión séptuple, y cuando se le preguntaba que cómo nominar a cada uno de esos 7 espacios, ella dijo con los mismos elementos que ya es decir, que aparece, si están ustedes en el plano físico, pues el plano físico tiene su número 1, sería el plano átmico físico, el plano búdico físico, el plano mental físico, el plano astral físico, el plano pránico físico y el físico físico. Y luego si usamos el búdico, que sería el 6, ¿cómo lo dividimos? Pues en la parte entonces física, búdica, átmica, física, búdica, física, etcétera, etcétera. Y así es como se va nominando para que nosotros podamos entender la separación septenaria que se hace otra vez ad infinitum, por lo menos de acuerdo a las limitaciones que tenemos nosotros para poder comprender esto. Es decir, hay montones de escalones para arriba y para abajo, todas van a venir en un formato séptuple, pero la manera de simplificarlo o la que utiliza Timely es esta, para entender una primera simplificación diagramática, para entender entonces cómo venimos de lo absoluto y cómo venimos a parar hasta acá. Bueno, otra vez sobre lo mismo. La misma suposición se hace necesaria de la consideración de la serie matemática de los números naturales que pone Timely, que es el 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Estos números, como se ha demostrado en otro capítulo, son las representaciones matemáticas de las realidades fundamentales de la existencia, como ya lo vimos con los pitagóricos. Entonces, cada uno de estos números va a representar matemáticamente las realidades fundamentales, es decir, va a haber fórmulas, va a haber una serie de expresiones matemáticas que van de alguna manera a desnudar las realidades noumenales para que fenomenalmente podamos comprenderlas. Y cada uno de ellos corresponde a un nivel particular de la realidad. Es decir, va a haber fórmulas para cada situación específica, que está relacionada tanto con el nivel inferior a él como con el superior. En esta serie, el 0 obviamente representa lo absoluto, perfectamente indiferenciado, y el 2, el Shiva Shakti, el Tattva. Entre el 0 y 2 está el 1, que debe representar algún aspecto de la realidad que se intercala entre los dos aspectos antes mencionados. Es decir, siempre va a haber una relación triangular, trina. Entre el 0 y el 2 estará el 1 que funcionará como fecundador hacia el 3, en donde el nuevo 2 será la parte intermedia, la parte sintética. Esta parte sintética que responde como síntesis entre el 1 y el 3, al mismo tiempo funciona como fecundadora para el 4 y así sucesivamente es como se va bajando en forma triangular. En la forma triangular entre padre, madre y el aspecto intermedio de los dos, que es el hijo, que a su vez se convierte en padre, fecundando al siguiente punto, etc. Es una producción en cadena y nos lo va explicando con este esquema.
Y luego aquí otra vez el famoso tema del paralelogramo, que hay varias maneras de expresar esto, pero bueno, una de las maneras para expresarlo, por lo menos yo así lo consulté con un profesor de la universidad, y entonces se me dio este esquema y como me fue un poco complicado hacerlo a través de puntos en el ordenador, entonces, bueno, quedó de la siguiente manera. Entonces, entre el punto superior y el punto inferior, y teniendo en cuenta que hay dos círculos, un círculo novenar y un círculo fenomenal, hablando ya de las partículas más pequeñas del plano de manifestación, entonces empezamos a poner los puntos hacia acá, que pusimos 4, pero en realidad son miles, y luego los puntos a la derecha y a la izquierda de la C, que también son miles, y cada uno de estos puntos generan una intersección y por lo tanto una posibilidad de punto. Y en esa posibilidad de punto, cuando hacemos la secuencia, obtenemos ya entonces lo que sería la órbita elíptica. La elipse entonces es formada, por lo menos teóricamente, a través de un sistema de esta naturaleza, y si no fuera este sistema, pues sería algún otro, pero esto es lo que algunos explican. Si este fuera entonces el sistema a través del cual se explica por qué hay una elipse a través de un punto metafísico y un punto físico, también se explicaría por qué algunas partículas en algún momento dado funcionan como partículas y en otras funcionan como onda. Y entonces, es decir, como que desaparece la partícula y solamente existe la onda, etcétera. Y esto obviamente que está perfectamente estudiado por los físicos modernos, entonces de alguna manera empezamos a emparentarlo con lo que ya sabíamos de lo que describían los pitagóricos y también lo que va a ayudarnos a describir Taibni. Y esto ya lo vemos en cómo opera esto en el mundo fenomenal. Pues en el mundo fenomenal vemos la elipse completa, y así como pasa a nivel atómico, pues también pasa el de solar. Es decir, tenemos un punto solar que también sabemos que el propio Sol tiene su otra parte del Sol metafísico, pero en este caso lo estamos viendo desde el punto de vista físico, y entonces hay todos los movimientos que tiene la Tierra sobre sí misma, los movimientos que tiene de la Tierra en relación al punto más atrayente de ella, que es el Sol, y luego cómo se produce entonces la famosa elipse. Es lo que nos va diciendo Taibni. Y ahora vamos ya con más detalle. Con más detalle, y ahora Taimi va a tratar de entrar con mayor profundidad para poder explicar esto. El primero de los fenómenos naturales, y aquí quiero aclarar que otra vez, como siempre y como siempre comenta Isaac, somos estudiantes, tenemos nuestras limitaciones para explicarlo. Habrá párrafos que se pueden explicar mejor, pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos para tratar de compartir este libro tan complejo, pero tan interesante. El primero de los fenómenos naturales que analizaremos brevemente es la dispersión de la luz blanca por un prisma. Aquí entonces lo que nos está diciendo Taibni es que algo que parece que es simple, que es una unidad, que sería la luz blanca, en realidad cuando la hacemos pasar a través de un prisma resulta que no era nomás una unidad, que más bien era una superposición unida de varios colores, de varias longitudes de onda que se comportan desde el punto de vista visual a través de nuestro ojo, con las enormes limitaciones que nuestro ojo tiene, se comportan a través de colores. Y dado que nuestro ojo puede percibirlos, como ya lo habíamos hablado en otras sesiones, a través de los propios pigmentos que el ojo tiene para reconocer estas vibraciones una vez que son tocadas en la retina, ya habíamos visto que estas pertenecen a una proteína especial que es colorreactiva, que se llama rodopsina y que utiliza o fue bautizada en función de los propios colores que trabaja eh, en verde, que sería el eritrolave, que viene de la clorolave, que viene de la clorofila, el eritrolave, que viene del rojo, que viene también de los glóbulos rojos, y el cianolave o el azul, que son perfectamente detectables por un ojo sano, porque sabemos que los daltónicos no ven el rojo, y también hay daltonismo al verde y daltonismo al otro pigmento, pero la mayor parte de las personas podemos observar ellas, entonces todo lo que entra en nuestros ojos puede adquirir no solamente forma, sino color. Y bueno, aquí está haciendo una supersíntesis de eso y nos dice que a pesar de eso sigue siendo limitadísimo. O sea, porque el propio rojo tiene una derivación, hay formas de rojo que son miles, y el azul tiene miles de formas también distintivas del propio azul, etcétera. Entonces, en realidad, esto es mucho más complejo de lo que parece. Lo podemos ver con más simplicidad o podemos como olfatar que ahí hay algo muchísimo más complejo. Este prisma, si se fuera entonces a todas las derivaciones de cada uno de los colores fundamentales, más las combinaciones de estos colores que ya nos dan el espectro completo, pues vemos entonces que hay una multiplicidad brutal de posibilidades de longitud de onda que van a
impactar al ojo humano, que no es el más desarrollado de la naturaleza, porque tenemos solamente 7 millones de conos y tenemos 120 o 130 millones de bastones, que son las células que sirven para ver el blanco y negro. Por lo tanto, nuestro ojo no es así como que muy sofisticado. Por ejemplo, el ojo del águila tiene 50 millones de conos, es decir, de las células más sofisticadas y más elaboradas y más evolucionadas capaces de ver los colores por la cantidad de pigmentos que tiene. Entonces es un ojo impresionante, por supuesto lo necesita porque pues, está volando desde la altura y entonces necesita observar a grandes distancias lo que pasa debajo de ella. Pero de una u otra manera lo importante es que nosotros podamos entender que esto todo va a tener una complejidad mayor de acuerdo a lo muy limitados que somos, no nomás en la mente intelectual, sino también en nuestros órganos de los sentidos. Bueno, regresamos a esto, al texto de lo que está diciendo. Quienes tienen algunas nociones científicas elementales estarán familiarizados con la experiencia de que un rayo de luz blanca es obligado a atravesar un prisma, cuyo rayo emergente es recibido en una pantalla blanca. La imagen que se produce no es la del rayo original, sino que recogemos una banda coloreada llamada espectro. Si el rayo inicial es de luz proveniente del Sol, entonces hay un espectro invisible que se extiende a ambos lados del espectro visible y que se llama infrarrojo y ultravioleta. Es decir, hay otras longitudes de onda que no son percibidas por el ojo humano, pero sí son percibidas por los aparatos y las estructuras que la ciencia ha generado para detectarlas. Lo que ha ocurrido es que el rayo de luz blanca ha sido dispersado o diferenciado por el prisma y todas las vibraciones visibles e invisibles han sido separadas unas de otras de acuerdo con su propia longitud de onda, formando un espectro continuo. Y poniendo ahora otro prisma invertido en el camino del rayo emergente, es posible recombinar o integrar las vibraciones separadas en el rayo de luz blanca original. De este modo, todo el proceso es reversible. Ahora observemos algunos hechos concernientes a este sencillo experimento y que aclararán algo del problema que estamos considerando. El primer punto a notar es si resulta posible integrar una serie graduada de cosas en un espacio perfectamente equilibrado y en el que ninguna de las cosas individuales esté presente como tal, pero siendo posible obtener todos los integrantes por diferenciación. Considerando ahora las condiciones prevalecientes a cada lado del prisma, vemos que son totalmente diferentes. Del lado en el que la luz está en el prisma, solo tenemos luz blanca y ningún color. Del otro lado por el cual la luz sale del prisma, solo hay colores y no hay luz blanca. Es decir, lo, eh, tenemos dos áreas desde el punto de vista de la limitación de nuestros sentidos y de un lado tenemos algo que ya no tenemos del otro lado, de otro lado sigue siendo luz blanca, solo que ahora diferenciada. Y del otro lado tenemos colores, pero ya no tenemos luz, en teoría. Bueno, es lo que está diciendo. Considerando ahora las condiciones prevalecientes a cada lado del prisma, vemos que son totalmente diferentes. Del lado que la luz entra en el prisma, solo tenemos luz blanca y ningún color. Del otro lado, por el cual la luz sale del prisma, solo hay colores y no hay luz blanca. Si hubiese alguna entidad que hubiese vivido solamente del lado de los colores, no tendría la más mínima idea de lo que es la luz blanca. Solamente tendríamos como referencia colores a través de su experiencia de diversos colores. Por más que ellos se deriven de la luz blanca, ellos no entenderían qué es eso. Nunca lo han visto, solo han visto colores. Tendrían que pasar a través del prisma y emerger del otro lado para darse cuenta de ello y digan, oh, caray, si esto viene de la luz blanca. También por lo contrario, si hubiesen vivido siempre del lado de la luz blanca, entonces no habrían visto jamás los colores, como pasa en muchos ojos de muchos mamíferos que solamente tienen bastones. Y como tienen bastones, solamente ven tonalidades de blanco y negro. Entonces no podría experimentar ni tener idea alguna acerca de los que no pasase por el prisma para ver hoy si esa luz blanca en realidad es una luz hecha de colores. Por lo tanto, entonces, los seres humanos que vivimos de un lado, nos cuesta mucho trabajo inferir cómo es el otro lado, y los seres humanos que viviéramos del otro lado también les sería muy difícil inferir cómo es el lado de los colores. Por eso se dice que los dioses no tienen la experiencia humana, que es la experiencia esta de diversificación, utilizando esta alegoría, y como nosotros, pues también nos cuesta mucho trabajo entender de dónde viene todo esto en esta unidad a la que llamamos luz blanca, entendiendo que esto es solamente una alegoría. Bueno, para un mundo que solo conoce colores, la ausencia de colores solo puede ser interpretada como tinieblas. Si solamente conocemos colores y nos quitan los colores, pues no más hay tinieblas. Por lo tanto, entonces la representación del origen
del origen de los orígenes de todo, es tinieblas, es negro, es ausencia de cosas, porque tenemos limitaciones no nada más para percibirlo, sino para imaginarlo. Entonces, de aquello que no es imaginable, viene la luz, en este caso la luz blanca, y la luz que ya es imaginable, a su vez, se subdivide en los colores. Bueno, entonces la ausencia de colores solo puede ser interpretada como tinieblas y no como luz blanca, que es fundamentalmente distinta de la oscuridad. Porque la oscuridad significa ausencia total de colores, mientras que la luz blanca implica la presencia de todos los colores, pero de una forma integral. Así resulta más sencillo ver cómo lo absoluto puede ser sin atributos. Déjenme mover esto para poderlo leer bien. De ninguna clase. La oscuridad perpetua o Nirguna Brahman, vemos ahora cómo es imposible conocer un principio o realidad de la cual se han obtenido una serie de derivados por diferenciación hasta que hayamos trascendido el dominio de estos derivados y emergido en el dominio del principio. Aquí entonces lo que nos está comentando el principio originador. Bueno, nos está ayudando a ver pues, que va a haber limitaciones para entender esto. No va a ser tan fácil que podamos comprenderlo, pero sí va a ser fácil a través de las alegorías tirarlas hasta este limbo en donde podamos más o menos a través de esos ejemplos imaginarnos, primero de nuestra limitación, siempre recuerden con humildad y con reverencia, para poder no manipular las cosas que están ahí y entonces poder entrar hasta donde el intelecto razonablemente lo permita a tratar de entender las profundas realidades que están más allá de lo que el intelecto puede expresar por sí mismo. Bueno, vamos más. Lo que se verifica detrás del telón en la oscuración de Pralaya, que es oscuridad solo para los que estamos de este lado del telón, es decir, del lado de los colores. Es el completamiento del movimiento rítmico, del cual solo es intelectualmente visible desde este lado solamente la mitad. Este movimiento puede ser diagramado de la siguiente manera, dice Time. Tenemos el nivel del cero, aquí tenemos el cenit y el nadir, aquí tenemos la parte manifestada, la parte inmanifestada y aquí tenemos la pantalla. Entonces, desde el cenit, que es la parte manifestada, nosotros tratamos de profundizar hasta donde sea posible, pasando por el cero, que sería el límite, el punto centro, el primer limbo, la primera línea divisoria. Si logramos pasar hacia acá, empezamos a expresar y a analizar el nadir hasta donde sea razonablemente posible, pero aquí vamos a cometer muchos errores porque no todo está debidamente expresado. Y luego del nadir hacia arriba tenemos lo inmanifestado y nos vamos a lo manifestado y también tenemos que entender cómo se va luz blanca, colores, colores, luz blanca, colores, etc. Y todo esto a lo largo del nivel 0 y del nivel de la pantalla. Es más o menos el primer esquema que nos hace para tratar de entender esta realidad. ¿Nos tocó nacer del lado de los colores? Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de ver cuál es el origen de esos colores, que es la luz blanca. Y este esfuerzo es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer a través de toda la literatura ocultista para poder imaginar sin prejuicios y sin manipulaciones lo que es aquella luz que no es visible, que no es perceptible, más que a través de la diferenciación que la propia luz tiene una vez que ha pasado a través del prisma, que es este mundo de manifestación. Cuando logramos hacer eso y lo hacemos mucho cuidado evolutivo, empezamos a entender, a comprender y a adquirir ciertos poderes que nos permiten entonces bucear con mucho mayor claridad respecto a lo que no es totalmente tangible. Bueno, este es el segundo esquema de Taimi. Vamos con otro más. Ahora va a usar otra alegoría. Visualizarse como siendo análogo al movimiento del péndulo de un reloj, como se indica en el croquis que sigue. Si tapamos una mitad de la parte inferior del reloj, un reloj de pared, solo veremos la mitad del movimiento del péndulo. Aquí está poniendo en la oscuridad porque pusimos la mano y solamente vemos que el péndulo aparece y desaparece y suponemos que del otro lado está pendulando, más o menos igual que lo que ha pendulado del lado visible. Lo suponemos porque después regresa y vuelve a pendular y se vuelve a desaparecer. Y luego vuelve otra vez a pendular y entonces inferimos, deducimos, imaginamos que lo que está sucediendo es exactamente igual a lo que vemos acá, aunque a pesar de que no podamos verlo. Si tapamos una mitad de la parte inferior del reloj, solo veremos la mitad del movimiento del péndulo. El movimiento detrás de la parte cubierta a la izquierda permanece invisible para nosotros, a nuestros órganos de los sentidos. El fenómeno de la manifestación es semejante a la parte visible del movimiento del péndulo a la derecha. Un punto interesante a destacar por el movimiento de tal péndulo es que podría continuar oscilando indefinidamente por sí mismo en medio análogo al vacío, si la resistencia en el punto de apoyo desapareciese de algún modo. Bueno,
Ese es otro muy buen ejemplo para entender entonces por qué vemos una parte de la realidad y la otra tenemos que inferirla. Pero nos repite siempre, con humildad, hay que amarrar las manos al ego inferior para que no meta de su cosecha y para que no vea cosas que no están, porque como las meta, vamos a meter las cuatro patas ahí y no vamos entonces ya a entender lo que realmente debemos entender por intuición a través de los mensajes alegóricos. Bueno, un poco más adelante. Ahora veamos el proceso cósmico un poco más de cerca para comprender el significado de todo este ciclo. Cuando la onda de contracción alcanza el límite del punto ideal, déjenme mover esto de acá, no invierte su dirección para iniciar de nuevo la expansión, más bien atraviesa el punto y emerge del lado de una onda en expansión. Y al atravesar el punto, no solo cambia su dirección y de onda de contracción se transforma en otra de expansión, sino sufre un cambio en su naturaleza, que puede ser comparado con la puesta al revés del guante, es decir, como negativos y positivos. Hace algunas sesiones les puse un diagrama en donde ponía yo que incluso del Linga Sarira hacia el cuerpo físico, tenemos entonces, ¿por qué se le llama copia al cuerpo físico? Porque aparecemos en el formato negativo y las letras están al revés, los colores están al revés, el blanco y el negro están al revés, como un negativo fotográfico. Y aquí nos lo está tratando de explicar y de ahí venía este slide que había puesto hace mucho tiempo. Entonces, lo que dice aquí es que esta onda en contracción se va contrayendo de derecha a izquierda cuando llega al punto, inmediatamente hay una genuflexión y de la genuflexión ahora esta misma contracción se convierte en una perpetua o por lo menos prolongada expansión, pero ya está volteada, ya está torcida. Por eso el famoso dibujo este que ya hemos analizado varias veces, que de la logia Blavatsky, donde aparecía una genuflexión desde el Linga Sarira hasta el plano físico, que puso hábilmente en los dibujos HPV, en las famosas charlas del 89, del siglo XIX. Entonces podemos entender lo que nos está diciendo aquí Taimni. Hay entonces un punto de concentración que al llegar a cierto punto cambia y se convierte en negativo, pero empieza un proceso de expansión. Bueno, esta es una idea relativamente sencilla de analizar y con eso nos está diciendo entonces lo que pasa cuando pasamos de un punto al otro punto, es decir, del punto metafísico al punto físico. Entonces dice que atraviesa el punto y emerge del lado negativo como una onda en expansión y al atravesar el punto no solo cambia su dirección y de onda de concentración se transforma en una de expansión, de contracción se convierte en expansión, sino que sufre un cambio en su naturaleza que puede ser comparado con la puesta al revés de un guante. Bueno, sigamos el movimiento del frente de onda por medio de un diagrama. La contracción y la expansión en el punto en el que se repiten las inversiones puede esquematizarse como esto que está aquí. Y tenemos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, más o menos el mismo ejemplo pendular, pero ahora pasamos a través de un punto ciego, un punto inicial, un punto de retorno o de no retorno, un turning point, y entonces bajamos y bajamos, llegamos al punto en donde la masa desaparece, el espacio-tiempo se contrae, y entonces está solo que de manera genuflexionada. Bueno, vamos a ver más adelante. Otro esquema más. Aquí está hablando de los famosos radios de la esfera de los que ya hablamos hace un momento. Tenemos el punto central donde todo está de alguna manera unido. Es el punto en donde todos nos tocamos, de donde todos venimos, a donde todos volvemos. Es un punto en donde el espacio y tiempo se contrae de una manera impresionante y está comprimido, traído, que de alguna manera es inexplicable para nosotros desde el punto de vista externo cómo podría ser aquello. Solo sabemos que es un punto de unión, pero también sabemos que conforme nos acercamos a él perdemos masa, por lo tanto no vamos a estar apretados unos a otros, porque nuestra masa obviamente ya ha mostrado algún tipo de desintegración o diferenciación o disminución, en cuyo caso entonces estaremos cada vez más, si es que logramos ese punto, estar más en la versión en donde la masa es mínima y la energía con conciencia máxima. Eso nos ayuda un poco a ver entonces que en esta zona de compresión realmente no hay una compresión tan real, tendríamos que usar una fórmula para entenderlo. Y es una fórmula en la que tendríamos que usar logaritmos porque realmente las proporciones de materia no son proporciones que pudiéramos hablar con decimales, sino con millones.
para poder entender entonces lo que puede pasar algo cercano a ese punto central. Por lo menos así nos lo expresa Taimi. Bueno, los rayos luminosos avanzan a lo largo de los radios de la esfera y cuando cada uno de ellos choca contra la superficie de la esfera, se refleja, retrocediendo a lo largo del mismo radio. Todos los rayos reflejados pasan a través del centro y el frente de la onda contraída y se convierte de nuevo en una onda en expansión. Lo que nos está diciendo entonces es como por gravedad se absorbe, se reduce el espacio, chocan los rayos y después de chocar, cuando son reflejados, se vuelven a abrir en una onda de expansión. Es lo que nos está tratando de explicar aquí Time. Todos los rayos reflejados pasan a través del centro y el frente de la onda contraída, que se convierte de nuevo en una onda en expansión una vez que ha sido reflejada. Como sabemos ahora a través de la física cuántica, pues nunca se tocan. Esta es una relación que, aunque visualmente pareciera que se tocan, el sentido del rebote es un sentido un poco más complejo desde el punto de vista visual, pero al final de cuentas rebota. Todo el proceso, como se ha dicho en otro contexto, se repite ad infinitum, con la velocidad de la luz, si la esfera es perfecta y el plateado lo es también. En otras palabras, bajo las condiciones ideales. El plateado porque va a reflejar y la circunferencia porque nos va a dar, si es perfecta esta circunferencia, nos va a dar entonces el punto de refracción ideal sin que esto se modifique de acuerdo a los ángulos del radio una vez que viene la refracción. Porque si no es perfecta, pues esto va a haber cambios, obviamente. Bueno, es lo que está comentando, que también es como es una enorme obviedad. Se verá en este simple ejemplo científico cómo tenemos una representación casi perfecta de la concepción del ritmo cósmico que estamos considerando. Es un ritmo entonces de expansiones y contracciones, es un ritmo de genuflexiones en donde vienen contracciones que luego se convierten en expansiones, etcétera, etcétera. Y eso incluye al pralaya y al manvantara e incluye todo lo demás, nos comenta Time. El frente de ondas emerge, bueno, también la muerte y la vida desde el punto de vista de cómo lo vemos los humanos, etcétera. El frente de ondas emerge una y otra vez del centro, después de haber sido reflejado por la pared esférica y desaparecer en el centro correspondiendo a estos dos procesos, el Srishti y el Pralaya, o creación y disolución. La única diferencia consiste en este caso en que la onda es invertida cuando regresa. Aparte de la central, tiene lugar la superficie interna de la esfera y puede ser vista, mientras que en el caso del ritmo cósmico, la inversión se produce en el oscuro dominio de lo inmanifestado y no puede ser visto ni comprendido. Ojo, vamos a leer otra vez porque esto está fuerte. El frente de ondas, una y otra vez, ha sido reflejado por la pared esférica y desaparecer en el centro, correspondiendo estos dos procesos al Srishti y el Pralaya, o creación y disolución. La única diferencia, nos comenta Taimni aquí, consiste en que en este caso la onda invertida de regreso una vez que ha rebotado, aparte de la central, tiene lugar en la superficie interna de la esfera y puede ser vista, mientras que en el caso del ritmo cósmico, la inversión se produce en el oscuro dominio de lo inmanifestado y no puede ser visto ni comprendido. Es decir, algo pasa en la estructura, por mucho que la física cuántica diga que no se tocan, aparentemente algo de la energía penetra a aquella masa, o como se pueda considerar, de lo uno, la afecta y entonces rebota a pesar de no tocarse físicamente y se afecta. Es lo que está diciendo aquí Time. Dice entonces que la única diferencia consiste que en este caso la onda invertida y de regreso, aparte de la central, tiene lugar en la superficie interna de la esfera y puede ser vista, mientras que en el caso del ritmo cósmico, la inversión se produce en el oscuro dominio de lo inmanifestado y no puede ser visto ni comprendido. Pero en teoría, si pudiéramos especular, entonces vendría entonces un formato de expansión inexplicable, inentendible, de acuerdo a los márgenes que tenemos de espacio-tiempo en el plano de manifestación en el que todos vivimos. Bueno, otros esquemas. Ahora vamos con la diferenciación secundaria, el yo y el no yo. Ahora ya se pasó a cuestiones más elementales de la yoidad. Entonces tenemos un yo y un no yo, que es la base de la ideación cósmica. Está representada por una línea vertical porque representa un empuje vertical descendente hacia la manifestación, aunque todavía tal impulso está confinado dentro del dominio de lo potencial en lo inmanifestado. Arriba tenemos al yo y el sujeto en este plano de manifestación, y luego tenemos al no yo, que es el objeto, diferenciación secundaria. La combinación de ambas está representada en la cruz como sigue. Tenemos el logos cósmico inmanifestado, el yo,
la conciencia, el poder y el no yo. Esta combinación de ambas en forma de una cruz, ambas potencialidades, ambas dentro del dominio de lo inmanifestado, yacen la base del universo manifestado. De esto proviene el profundo significado y sacralidad de la cruz como símbolo universal. Consideremos ahora algunos de estos puntos en relación a esto. Entonces estamos viendo acá en el logos cósmico y manifestado, hay un yo y un no yo, hay una conciencia y hay un poder, hay una potencia. Entonces, esto por el lado de la conciencia o realidad subjetiva. Por el lado del poder o realidad objetiva, que eso se le llama el poder, es el Shakti, que es la capacidad de este poder de crear o de emanar o de producir aspectos en el mundo fenomenal, pero esto viene del producto de la diferenciación de la conciencia. Y arriba tenemos la diferenciación secundaria del sujeto en Sat y abajo del objeto Chit. Entonces, por el lado del poder o realidad objetiva, también encontramos reflejada la misma triplicidad una y otra vez sobre los planos inferiores. Así, el mundo divino es triple, Adi, Anupadaka y átmico superior. El mundo espiritual humano es también triple, átmico inferior, búdico y mental superior. Átmico inferior, búdico y mental superior. Hay muchos esquemas del 89 también donde el Atma aparece en una versión superior-inferior, el búdico también, y yo me he tomado la libertad de ponerlo en el Linga Sarira también, debido a que hay muchas manifestaciones de este tema en los esquemas finales que compartió HPV. Entonces aquí lo está usando Taimni también, el átmico inferior, el búdico y el mental superior, porque el mental inferior, el del que ya sabemos que hay superior e inferior, obviamente es de la mente, pero en realidad todos tienen estos aspectos. Una vez elongados aparecen diferentes secciones y estas diferentes secciones séptuples en realidad son una maraña enorme de posibilidades en donde los propios colores van cambiando. Y el mundo temporal es triple, mental inferior, astral y físico, y la existencia de estas trípodes o de estas tripletas son los que le dan sentido a la porción más baja de toda esta secuencia que somos nosotros los humanos. Entonces, con este esquema, él está tratando de explicar esto, pero además con el texto queda como muy claro cómo es que funciona. Adi, Anupadaka y átmico, átmico inferior, búdico y mental, y luego ya lo que sería el cuaternario inferior. Y aquí tenemos entonces, desde el punto de vista proporcional, si se pudiera utilizar un esquema así, cuáles son las masas, si es que se pudiera explicar alegóricamente hablando. La realidad es enorme, la conciencia en función de la realidad es menor, la mente humana o la mente en general en función de la conciencia es mucho menor y la materia pues obviamente mucho más comprimida. Es un esquema similar al que hizo Platón alguna vez para hablar de los tipos de conciencia. Bueno, vemos así que la materia flota y funciona en un mar de mente, que la mente lo hace en un océano de conciencia. Ojo, mar, usa primero, el mar es un mar, la mente. La mente lo hace en un océano de conciencia, un océano. Y que la conciencia funciona en un vacío o pleno de la realidad última. Bueno, eso ya no es un océano, es un universo de la realidad última. Entonces, aunque este esquema ahí nos enseña, bueno, pues es que el esquema pues no puede hablar de esas magnitudes. Aquí la realidad, para ser un universo, pues tendría que ser de 80 metros en relación a los 8 centímetros de la conciencia, pero eso no se puede esquematizar. Y la conciencia, al ser un océano en relación a la mente, pues también debería tener por lo menos 80 centímetros. Y la mente en relación a la materia, ¿sí me explico? Entonces, sin embargo, es necesario hacer algún esquema para poder entenderlo. Entonces, las potencias, es decir, los tamaños aparecen esquematizados, pero no las magnitudes. Las magnitudes son muy diferentes, por lo tanto, tienen que ser explicados en la prosa. Y en la prosa podemos ver entonces lo que trata él de explicarnos. Entonces, lo mente en un océano de conciencia, que la conciencia funciona en un vacío pleno de la realidad última. Bueno, este diagrama de todo el proceso de la manifestación nos permite ver muy claramente la verdad de la doctrina oculta, de que al despecho de la infinita variedad de niveles de existencia de la manifestación, solo hay una realidad última, de la cual todo aspecto se deriva, y en la cual todos son porciones proporcionalmente inferiores a la totalidad, y en la cual todos los aspectos de la manifestación, sin excepción, están contenidos. A pesar entonces, por el principio de proporcionalidad, a pesar entonces de que las dimensiones de las partes que se sustraen de la realidad absoluta son mucho menores desde el punto de vista volumétrico, en realidad todas conservan los mismos elementos de la totalidad. Todo el universo manifestado e inmanifestado, así como una célula de un ser humano, etcétera, con esta ley hermética que ya todos conocemos.
Todo el universo manifestado e inmanifestado literalmente surge de, flota y funciona en lo absoluto. Cuando el pralaya adviene, lo manifestado se reintegra a lo inmanifestado. Y al tiempo de la creación, lo manifiesto se proyecta desde el seno de lo inmanifiesto, perteneciendo a aquel nivel particular que pertenece inafectado. Bueno, entonces más esquemas de timing. Ahora vamos a hablar del logos cósmico. Todos estos misterios pueden ser considerados tan solo como aspectos diferentes del eterno misterio del uno y de los muchos, es decir, de lo manifestado. Ante esta mutua triple relación entre mónadas y logos solares y logos cósmicos, ¿es posible vincularlos de alguna manera y representar este vínculo mediante algún diagrama? Pregunta. Pues está en chino, pero bueno, él hace lo que puede para tratar de representarlo. Tal vínculo integrará en un único concepto a las tres realidades básicas que se están manifestando en el universo, visible e invisible, que si bien diferentes son sin embargo lo mismo. El diagrama que se da abajo es una tentativa para mostrar no solo cómo los vínculos espirituales entre el logos cósmico y los logos solares y de las mónadas pueden representarse para poner de manifiesto que ellos son el uno y los muchos al mismo tiempo, sino también cómo están vinculados sus vínculos de conciencia en el lado de la forma. Entonces tenemos un primer aspecto que volumétricamente es muy grande, que emanan productos que son idénticos en esencia, pero diferentes volumétricamente hablando y diferentes aparentemente en evolución o por lo menos en supeditación. Están supeditados a la porción superior. Y de ellos a su vez brotan niveles todavía inferiores que vuelven a tener la concentración idéntica a lo que tiene la parte volumétrica que podría ser como el padre, y estos a su vez lo conservan en un espacio mucho menor. Y así sucesivamente, aquí vienen otros enlaces en donde se supone que vendrían otros puntos hasta llegar al punto más infinitamente pequeño que pudiéramos imaginar, y esto hasta el nivel máximo eh, eh, estructuralmente macro al que pudiéramos nosotros imaginarnos. Entonces se repite en secuencia y en cascada la realidad del uno en los diferentes vínculos que aparecen en el mundo manifestado. Vamos a leer otra vez entonces, ante esta mutua triple relación entre mónadas, logos solares y logos cósmicos, es posible vincularlas y representar cómo es que está todo amarrado, cómo es que está vinculado en una especie de diagrama. Bueno, sabemos que estos vínculos o estas influencias, que aquí aparecen como enlaces parecidos a los que la química tiene, por eso habíamos visto en la sesión pasada que eran como fuerzas de Van der Waals, no son enlaces en todo el sentido de la palabra, y sí son enlaces en el sentido de la palabra, porque hay una comunicación, hay una ligadura no visible, pero hay una relación invisible desde el punto de vista físico entre todos los elementos, que en la mayor dispersión se mantienen unidos a través de estas fuerzas, y que en la menor dispersión estas fuerzas adquieren entonces una visibilidad mucho mayor, aunque ya habíamos visto que conforme nos acercamos a la fuente, disminuye nuestra masa pracrítica, por así decirlo, y es mucho más difícil formar o conceptualizar, porque el concepto necesita una forma. Y cuando vamos perdiendo forma, pues ya no tenemos conceptos para poder imaginar. Por eso los propios budistas nos llevan a la vacuidad como la realidad última, donde ya renunciamos a la posibilidad de ponerle forma a las cosas que normalmente forma no tienen. Bueno, pues vean la maravilla que es leer a este hombre y la forma como él intenta explicarnos todo esto. Bueno, el diagrama anterior simboliza los siguientes hechos. Mientras los logos solares están directamente vinculados con el logos cósmico, las mónadas están directamente vinculadas con sus respectivos logos solares, así como los solares con el cósmico, y tan solo indirectamente con el logos cósmico. Este hecho es de gran significación porque muestran que la mónada puede entrar en contacto con la conciencia del logo solar directamente. Hay un canal, hay una avenida, mientras que la conciencia de logos cósmicos es accesible a través de su conciencia de su logo solar. Es decir, tiene una relación indirecta. Ahí vendría el ejemplo de la fuerza de Van der Waals.
Y por eso Taimni no pone un triángulo perfecto cuando habla de la triada ya humana de Atma, Buddhi, Manas. Pone un triángulo imperfecto, que recuerdan que ya lo habíamos visto así. En ese triángulo imperfecto, uno de los, bueno, aparece el contacto directo, es decir, Atma, Buddhi, Manas, pero luego aparece el contacto no totalmente directo, a través de una fuerza parecida a la de Van der Waals, entre lo que sería la mente y la conciencia superior. Ya lo habíamos visto y voy a tratar de ejemplificarlo, me voy a ir para atrás para que podamos recordarlo, porque es muy interesante cómo y es necesario que podamos repasarlo. Lo habíamos visto, me parece que, a ver si están por aquí, para que podamos ver exactamente. Bueno, aquí están las partes mana superior y la parte inferior del mana superior, lo que ya habíamos visto. En la doble porción que tienen cada uno de estos elementos. Aquí está el triángulo que les comentaba. Este es el triángulo que pone Taimni. Entonces estaría Atma, Buddhi, Buddhi, Manas, pero hay una relación tangencial entre Manas y el progenitor de Buddhi en esta parte. Sin embargo, la conexión directa es a través, por supuesto, de Manas, pero siempre hay una posibilidad tangencial de contacto entre la parte superior directa. Y luego pone el punto, la parte del triángulo es muy interesante porque se acuerdan ustedes que del triángulo pone el triángulo hacia abajo para tratar de entender como si fueran dos planos, desde el punto de vista de profundidad, como un punto de fuga de los renacentistas. Nosotros perceptualmente ponemos el punto hacia adelante, aunque obviamente es un plano bidimensional, y de ahí suponemos que el triángulo que está más allá, es decir, más abajo, esto es visto de arriba hacia abajo. Y aquí aparecen las famosas triadas que ya nos había comentado. Aquí está el triángulo, miren, es este de aquí. Entonces aparece el triángulo superior, del que ya nos habían hablado, y luego aparece el triángulo de la parte inferior de Atma, hacia Buddhi y Manas, que ya es un triángulo imperfecto, en donde esta conexión es una especie de fuerza de Van der Waals, que sería la relación tangencialmente posible, y ya en las explicaciones que dio Blavatsky, ya aparecían dibujos similares los esta explicación. Bueno, me regreso a donde estábamos. Bueno, entonces mientras los logos solares están directamente vinculados con el logos cósmico y las mónadas están directamente vinculadas con los respectivos logos solares y tan solo indirectamente con el logos cósmico, este hecho es de gran significación porque muestra que la mónada puede entrar en contacto con la conciencia del logo solar directamente y con la conciencia del logos cósmico solo, de manera natural, a través de su intermediario, que en este caso sería Buddhi. Sin embargo, también hay una comunicación, como está diciendo acá, indirecta con la parte superior. Bueno, el segundo punto que ha de notarse es que cada mónada que ha descendido a la manifestación tiene también un mundo propio dentro del mundo del logo solar. El conjunto de sus vehículos en todos los planos solares constituye su mundo en el aspecto de la forma y los diferentes niveles mentales enraizados en la conciencia de logos, su mundo en el aspecto vida. Su mundo es un mundo dentro del mundo más grande del logo solar, como el sistema solar es un mundo del logo solar dentro del aún mucho mayor mundo del logos cósmico. O sea, tiene un espacio ahí. El logo solar tiene un espacio ahí, solamente que no puede expresarse desde el punto de vista visual en los planos de manifestación en el que estamos. Pero estos espacios son espacios como esferas que se compenetran si es que pudiéramos pensarlo. Por eso se habla de esferas o planos, a través de los cuales estamos hablando de situaciones inimaginables desde el punto de vista de donde estamos, pero para tener cosas que de alguna manera pueden coexistirse e interpenetrarse e interconectarse, en donde el concepto de adentro y afuera no queda tan claro. Bueno, vamos a ver otra vez cómo lo representó de esta manera. Y aquí aclara, si hay alguna forma de representarlo, bueno, sería algo como eso, pero obviamente es muy difícil entrar en una representación de este calibre. Y el número 3, el diagrama muestra también líneas que irradian del centro de los círculos que representan las mónadas, porque cada mónada es un logos potencial. Bueno, esto es entonces el libro de Taimni, que ya les decía que nos vamos a llevar un rato para poder analizarlo bien. Y, y voy a dejar hasta acá el contenido, que es más o menos por cerca de la hora y media que tenemos ya para poder pasar a las preguntas que tengan ustedes y que puedan ser y que pueda yo contestar o incluso que pueda contestar algún otro de los que ha atendido
la charla en función de la profundidad que tengan las preguntas que ustedes hagan. Isaac, si andas por ahí, por favor, y si puedes parar la grabación y pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir. A ver, Isaac, si anda por ahí. Bueno, déjenme a mí entonces abrir los micrófonos. Creo que ya está, A ver, José Álvarez, si puedes quitar tu micrófono. Voy a abrir los micrófonos, Enrique. Sí, please. Ay, déjame. Parar la grabación. Sí, ahorita la paro. Antes de que entren ellos, la paro. Micrófonos abiertos.